que 2024 es y ha sido un año extraordinario, fuera de lo común, extraordinario. Cuando comenzamos el año, recordamos la reunión de planeación del 2024, o sea, a finales del 2023, planeamos el año y dijimos, el 2024 es el año de algo nuevo. Porque y siempre oramos y le pedimos al Señor que nos muestre lo que Él va a hacer. Y realmente no nos imaginábamos qué tan nuevo iba a ser lo que Tú Dios iba a sabes, hacer. nuevo. Muy nuevo. El Señor nos sorprendió hoy, hace 8 meses, 7 de abril, oscuro. Hoy es 8 de diciembre. Hace 8 meses nació esta nueva etapa de lo que es Iglesia Miami. Y el 14 de abril nos reunimos por primera vez en este local. Estamos agradecidos con Dios porque este ha sido un año extraordinario. Increíble. Yo pienso, el primer tatuaje que yo me hice, que es este martillo que tengo aquí, tiene un versículo de Jeremías, y en Jeremías dice que Dios tiene que arrancar, derribar y destruir para plantar, edificar y construir. Y en el Nuevo Testamento lo que dice Pablo es que tenemos que desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo hombre. Y a veces nosotros queremos que Dios haga cosas nuevas sin quitar las viejas. Entonces, este año, cuando sucedió lo de Abril Negro, como la película, había una película que se llamaba Black Friday. Septiembre Negro. Black Friday. No, Septiembre Negro se llamaba una película, me acuerdo, de los años 80. Bueno, cuando se dio Abril Negro, yo jamás pensé que Dios iba a hacer algo tan maravilloso. Hemos entendido a qué Dios nos trajo a este lugar. Dios nos trajo aquí primero a recuperar la esencia de lo que es una comunidad. Y el amor que se siente en este lugar es algo que yo digo, Dios mío, o sea, quiero decirles, yo los veo a ustedes. Yo no puedo expresar en palabras la alegría que mi corazón siente cuando yo me encuentro con ustedes. Abrazar a cada uno. Hoy no debería estar mucho de pie y me pusieron un banquito de afuera y dije, me ponen algo, pero yo tengo que estar aquí afuera. O sea, ustedes, hoy yo los veía, adorábamos juntos y yo decía, Señor, esto es una familia de verdad. Entonces, siento que Dios nos tuvo que strip down de todo aquello que no correspondía a lo que una comunidad debe ser, para nosotros poder encontrar nuestra esencia en este lugar y prepararnos para entonces darnos los recursos para llevar esta comunidad a otro nivel. Para aquellos que les da miedo de que esto crezca, no tienes por qué tener temor. En Efesios 4:16, Pablo está hablando de la estructura de la iglesia. En Efesios 4 y en el 16 dice que Dios coloca a cada miembro para que encaje, dice, de acuerdo a su función específica. Dice, de tal manera que el cuerpo siga creciendo saludable y lleno de amor. Entonces el problema no es crecer, el problema es cuando no crecemos saludables y llenos de amor. Y quiero decirles que Dios ha hecho cosas grandes. Este ha sido, parece mentira, después de Abril Negro, yo considero que en los últimos 15 años de mi vida, el mejor año de mi vida personal, ministerial. Y yo quisiera que mi esposa les dijera por qué es lo más lindo que Dios ha hecho este año. Yo creo que lo más lindo son ustedes. Así es. Lo más lindo es la gente que Dios trajo este año, especialmente cuando empezamos Abril 14 y por esa puerta empezó a llegar gente y nosotros, esto se llenó, era una sola reunión y de una dijimos, no, nos toca hacer 2 reuniones. Ver caras nuevas cada domingo, ver caras ya conocidas de hace mucho tiempo, ver caras que de pronto tenían unos meses con nosotros, pero cada uno de ustedes trae alegría a nuestros corazones, porque la razón por la que hacemos esto es por ustedes. Ustedes son nuestra familia y eso es lo más lindo que nos llevamos del 2024. Así es. Y bueno, hoy escogimos este día para, no sé si se han dado cuenta, el nivel de palabra que Dios nos ha dado este año. O sea, este ha sido un año demasiado importante a nivel de enseñanza, a nivel de profundidad, de palabra. Y con Jesse orando sentimos la necesidad de utilizar el día de hoy para recordar y reafirmar 3 enseñanzas que creemos tal vez fueron de las más importantes, no las más, pero las que consideramos
han marcado lo que somos hoy como comunidad y lo que vamos a seguir siendo como comunidad. Entonces vamos a hacer un breve resumen, vamos a hablar de lo mejor de cada uno y queremos que ustedes participen también, ¿ok? Queremos entonces ver el videoclip de la primera enseñanza que se llamó Todo comienza contigo. Perdón. ¿Quién es mi prójimo? Entonces, como esa es la pregunta, Jesús le sale con la parábola donde está este samaritano. Entonces el hombre le está diciendo: Jesús, háblame en términos de ley. ¿Cuáles son los límites claros con respecto a amar al prójimo? ¿Hasta dónde debo llegar para estar seguro que cumplí? Si ves, ¿hasta cuándo perdono? 7 veces, el Shabbat empieza a las 6, doy del neto del bruto. O sea, por favor, defíneme. La respuesta de Jesús es magistral, porque le da un giro de 180 grados al planteamiento del maestro y lo desarma de todos sus argumentos y excusas con respecto a quién es ese prójimo que merece ser amado y quién no. Porque él está diciendo: ok, ¿quién es mi prójimo? Para ver a quién amo y a quién no. A quién amo y a quién no. Jesús le dice: a ver, dime, de los 3 hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Y Jesús le está diciendo que el prójimo no es la persona a la quien tú amas, que el prójimo es la persona que ama. Él está diciendo quién es, de qué religión, de qué nacionalidad. Y Jesús le narra la parábola y después le dice ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado? O sea, el que fue maltratado. Y todo el tiempo hemos creído que el prójimo al que va a amar es el maltratado. Jesús buscó el prójimo entre los que iban a ayudar. Y le dice: ¿cuál de esos 3 fue el prójimo? Y él dice: el que se preocupó por él y lo cuidó. Contestó el maestro de la ley. Entonces Jesús dijo: anda tú y haz lo mismo. Escucha, esto es un concepto que no es fácil. Jesús le está diciendo: deja de estar preocupado por quién es tu prójimo y más bien preocúpate por ser tú un prójimo. Come on. ¿Quién? Comón, ¿dónde está Comón? Arriba con los muchachos. Pregunta: ¿qué buscabas transmitir con esta enseñanza? Esta es una de esas enseñanzas que uno lee la parábola y la lees y todo te parece tan lógico, y de pronto un día la lees y el Espíritu te muestra algo totalmente diferente a lo que has leído por tanto tiempo. Y es tremendo porque hay que narrar como un poquito el trasfondo, y el trasfondo es que Jesús estaba hablando con sus discípulos y pasó un maestro de la ley. Pero el maestro de la ley, ¿quién era? El maestro de la ley eran personas que desde chiquititos habían sido entrenados a conocer y a seguir la ley. Pero la religión y el mismo legalismo les había enseñado que si ellos seguían la ley perfectamente, iban a estar bien con Dios, iban a sentir el amor y el respaldo de Dios, y ellos se iban a sentir plenos. Pero había un problema, que este hombre ya era un hombre maduro, había hecho eso toda su vida y no se sentía, ni sentía el amor de Dios, ni se sentía pleno. Y él dijo: o sea, algo tiene que faltar. Entonces él andaba con esta frustración espiritual por dentro, porque la religión lo único que produce es frustración. ¿Ok? Entonces cuando él va pasando por ahí, ve a Jesús hablando con los discípulos y les dice: ok, él dice: parece que este man sabe lo que está hablando. Y le dice: ven acá, para ver si tú me ayudas. Dime cuál es el mandamiento más grande, el más importante. ¿Qué es lo que le está diciendo? Toda mi vida me he preocupado por todos los mandamientos y yo no me siento completo, yo no me siento pleno. Pero tú que sabes, a lo mejor hay uno que yo no conozco, o hay uno que tú sabes que es para Dios, es el más importante, y de pronto, si tú me dices cuál es, yo me puedo enfocar en ese, y si me enfoco en ese, Dios va a estar contento conmigo, yo voy a estar tranquilo en mi conciencia y voy a sentir la plenitud que tanto anhelo, pero que nunca he podido sentir en mi vida. Y Jesús le dice: bueno, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios, sabes, con todo tu corazón, sobre todas las cosas, Y Jesús sintió la necesidad de añadir la segunda parte. Porque si Jesús no añade la segunda parte, este hombre hubiera dicho: con mi oración yo amo a Dios. Mi oración de 3 veces al día. Con toda mi diezmadera yo amo a Dios. Pero resulta que era ese pensamiento religioso el que lo tenía en la frustración en que él estaba. Y Jesús le dice: lo voy a partir en 2 con esto. No sé si dijo eso, pero yo creo que sí. ¿Ok? Y le dice: el segundo es similar a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso cambió todo. Porque los fariseos y los maestros de la ley creían que ellos podían amar a Dios y complacer a Dios y separar eso del amor a los demás. Y solo en el amor a los demás es que tú compruebas realmente cuánto del amor de Dios hay en ti.
Y entonces le dice, tienes que amar. Entonces él dice, amar a tu prójimo. Y el tipo dice, claro, claro. Y le hace la siguiente pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Di conmigo, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Claro. El hombre lo que está diciendo es, ok, ya entendí, el asunto es el prójimo, pero dime quién es para enfocarme en ese. Porque la religión me dice que los judíos y los samaritanos no se pueden tratar entre ellos. La religión me dice que el que no diezma tal cosa no tiene derecho a entrar al templo. La religión me dice que el leproso tiene que estar a 25 kilómetros por fuera y nadie lo puede ver. Entonces, de todo esto que yo creo que no debo amar y la religión me dice que no debo amar, dime cuál es el que debo amar para enfocarme en amar a ese. Porque tú sabes, hay gente de gente. ¿Cuál es el que merece ser amado? ¿Quién merece ser considerado prójimo para yo amarlo y que Dios esté contento conmigo? Y Jesús le contesta con la parábola del buen samaritano. Un hombre iba por el camino, lo asaltaron, lo dejaron hecho un desastre y pasó un rabino, o sea, alguien como tú, maestro de la ley, se hizo el loco y siguió de largo. Pasó otra persona judía, se hizo el loco y siguió de largo. Y pasó un samaritano. Y los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Dice, y fue, lo ayudó, le curó las heridas, lo llevó a una posada, lo dejó ahí, pagó todo, le dijo, si te sigue debiendo después, yo te pago eso. Y le dice, ojo, porque ¿cuáles? Quiero que escuches. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos da la sensación de que tengo que buscar quién es el prójimo para amarlo. Por lo tanto, cuando Jesús le dice esa parábola, el hombre está pensando, el prójimo es el que está ahí asaltado. ¿Sí o no? Y está viendo que hubo uno que lo amó. Claro, el samaritano. Entonces él dice, seguramente Jesús me está pidiendo que ame como el samaritano amó a su prójimo. Pero Jesús le dice, sin hablarle de ese, le dice, una pregunta, de los tres que pasaron, ¿cuál fue el prójimo? Lee eso. Lucas 10:36. Jesús terminó el relato y le dijo al maestro de la ley, a ver, dime, de los tres hombres que pasaron por el camino, ¿cuál fue el prójimo del que fue maltratado por los ladrones? Él, el que se preocupó por él y lo cuidó, contestó el maestro de la ley. Y Jesús entonces le dijo, anda y haz tú lo mismo. Escuchen, ¿por qué es importante esto? Porque el hombre, si Jesús no le aclara, el hombre hubiera dicho, déjame buscar a la gente asaltada. Déjame buscar al maltratado para amarlo porque ese es mi prójimo. Pero Jesús le dice, no le habla a ese, le dice, no, de los tres que pasaron, ¿quién fue el prójimo? Y el hombre dice, bueno, el que lo ayudó. Dijo, exactamente lo que usted está diciendo es, deja de estar buscando quién es el prójimo. Y más bien entiende que en el reino de Dios, tú tienes que aprender a tú ser un prójimo. Porque el amor en el reino de Dios no depende de la condición del otro, sino de la condición tuya y lo que Dios ha hecho en tu corazón. Espectacular. Entonces, oye esto. Cuando tú lo ves así, te quedas sin excusa. Porque ya no tienes categoría. Porque cuando tú eres un prójimo, lo que Jesús te está diciendo es, tienes que amar a todo el mundo. Eso era lo que quería decir. El reino de los cielos. En el reino de los cielos, el amor hacia los demás no está determinado por quiénes son los demás, sino por quién eres tú. Por eso se llamó Todo comienza contigo. Y bueno, el segundo videoclip se llamó Deja a Dios ser Dios. Aquí llegó la capa. Para dejar de que Dios sea Dios, debemos soltar nuestro deseo de controlar todo y rendirnos a su voluntad. Confiar totalmente tiene que ver con la fe en el carácter de Dios y en sus promesas. Soltar el control tiene que ver con la entrega activa de tus planes y tus deseos. Es rendir tu voluntad completamente a Dios. El proceso va a pasar porque todo pasa. Es una estación de tu vida. Pero la actitud con la que vivas el proceso va a determinar cuando llegues al lugar a la tierra prometida, cuando llegues al otro lado, en vez de estar amargada, vas a estar contenta, tranquila y satisfecha de que Dios hizo la obra en tu vida. Porque el proceso va a terminar. La pregunta es cómo vas a llegar. Entonces, me tengo que enfocar en lo bueno, me tengo que enfocar en mi salud, me tengo que enfocar en mi longevidad, me tengo que enfocar en lo que viene. No en la hora, porque cuando uno está en medio de la tormenta, todo está malo, todo el problema. Pero tenemos que pensar más allá, puesto a la mirada de Jesús.
Y decidí cambiar y mi actitud cambió y wow, me sentía liviana. Solté el control y dije, las cosas no cambiaron, los malestares estaban, pero mi actitud sí cambió, que es lo más importante. Entonces, en resumen, confiar es tener fe en Dios y soltar el control es actuar en esa fe dejando que Dios obre como Él quiera. Para dejar de... Eso se dice fácil. Se dice fácil. Pero yo les voy a contar que cuando yo conocí a Jessica Lynn Crisien Borrero, yo conocí a la feminista número 1 del planeta, bueno, por lo menos de Barranquilla. Cuando había marcha feminista, Jessie estaba ahí con el cartel, arriba las mujeres, abajo los hombres. Jessie me decía, jamás me voy a casar y si me caso por lo civil, porque si esto no funciona, lo acabamos de una. Yo recuerdo que a los meses de conocernos, yo le decía, mi amor, te amo, y ella me decía, y yo a ti te quiero. Y yo le decía, no, güey. Como dirían, yo decía, naguara, chico. Y yo le decía, ¿y tú por qué no me dices te amo? Y me dice, porque yo soy una mujer real y cuando lo sienta de verdad te lo diré. Era cierto, pero lo que realmente estaba pasando era que ella no quería comprometerse en algo que le producía terror. Entonces, esta mujer que ustedes acaban de ver aquí, hace muchos años Dios hizo grandes milagros en su corazón. O sea, ella tiene autoridad para hablar de esto. Y con base en eso, te quiero hacer la pregunta a ti, baby. ¿Por qué es tan difícil o por qué tal vez en cierto momento de tu vida te fue a ti tan difícil darle a Dios el control de tu vida? ¿Por qué es tan difícil para las personas darle a Dios el control de su vida? Por temor. El temor es la raíz del control. Para mí soltar el control es como cuando tú te montas a un carro con tu marido y tú lo dejas manejar y no le das ninguna instrucción. O sea, algo que casi nunca sucede. Algo que casi ninguna de nosotras hacemos. Baby, cuidado, que por aquí, por allá, coge a la derecha, coge a la izquierda, te pasaste, vas muy rápido, vas muy lento. Soltar el control es confiar. Y la razón por la que no confiamos es por temor. Temor a que las situaciones se salgan de nuestras manos. Temor a que si le suelto a Dios mi hijo, ¿qué va a pasar con mi hijo? Si le suelto a Dios mi matrimonio, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Si le suelto a Dios mi trabajo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Es entregarle algo a Dios y confiar, pero la raíz por la que no lo hacemos es por miedo. Exactamente. Y ese día, tú diste unas claves prácticas, 3 claves prácticas tremendas para que nosotros pudiéramos dejar a Dios ser Dios, porque ojo con esto, Dios puede ser aquel a quien tú adoras, mas no ser el Dios de tu vida. Para Dios ser el Dios de tu vida significa que Él dirige tu vida. Por eso Marcos Barrientos dice que los cristianos no decimos mentiras, las cantamos, ¿ok? Porque cantamos unas cosas maravillosas pero que no son verdad en nuestra vida. Entonces, este asunto de dejar a Dios ser Dios, tú nos diste 3 claves prácticas espectaculares. ¿Cuáles eran? Para mí dejar a Dios ser Dios es dejar que Él gobierne tu vida, es dejar que Él dirija tu vida, es dejar que Él sea el Señor de tu vida, es dejar que Él te mande, literalmente. Entonces la primera clave, fueron 3 claves que yo enseñé ese día, la primera se llamó obediencia radical. Digan conmigo, obediencia radical. Obediencia radical. La obediencia a Dios es, aun cuando no entendemos, obedecemos. Pero normalmente, desde niños, y en la adolescencia hasta la adultez, preguntamos. Si yo le digo a mi hija Estefanía Grace, mami, ¿puedo ir a la casa de esta persona? Y yo le digo, no. Ella me pregunta, ¿but why? ¿Por qué no? Porque ella quiere entender la razón para obedecer. Un niño chiquito, tú le dices, no cojas eso. ¿Y por qué no? Porque te estoy diciendo que no. ¿Y qué decimos los papás? ¿Por qué no? Porque no es no y no. Y a veces no queremos darle ninguna explicación, pero instintivamente todos queremos entender para obedecer. Pero esa no es la obediencia radical, esa es la obediencia condicionada. O sea, si me explicas, entonces te obedezco. Pero obediencia radical no es solo eso, si me explicas y me gusta la explicación. Si me explicas y me gusta la explicación, entonces lo hago. Obediencia radical es que aunque no entienda,
voy a dar el paso de fe y voy a obedecer a Dios. Eso es, primera clave. Eso es dejar a Dios ser Dios. Segunda clave, di conmigo, confianza total. Confianza total. Ay. Confiar completamente en que Dios tiene el control. Sin importar lo desesperante que parezca la situación, es clave saber que Dios está obrando en tus vidas. Eso es confianza total. Yo me senté en esta silla bella que me prestó Oda. Yo me senté y yo no dije, Oda, esa silla está buena. ¿Quién la fabricó, Oda? ¿Tú dónde la compraste? Oda, ¿esa es IKEA, Walmart o...? O sea, yo no la revisé, Eso- yo no la ajusté, yo simplemente confié y me senté. Es Temu. Entonces confié y esta está chévere porque así puedo hablar y les puedo hablar a ustedes. Mira, amor, te puedes voltear para que predicas así. Como muñeco de ventríloco. Las pueden donar de pronto, Pastor Oscar. Él dijo, mis sillas están viejas y sucias. Dijo así que no sé si le vas a usar. Y me dijo, pero a usted le gustan las cosas así. Imagínate tú, así que si está muy vieja y sucia, déjamelas aquí, que yo las quiero. A mí me gustó la silla. No, mentira. Estoy tomando el pelo. Pero esa es la confianza. Pero cuando tú no confías en alguien, por ejemplo, si tú te paras en la esquina, Luz sale de aquí, ahí en la esquina dice, voy a coger un Uber. Tú sabes que la aplicación dice, la placa es tal, el carro es tal, el muchacho tal. Tú vas a la ventana, Luz Estela, sí. Mario Pérez, sí, ok, me subo. Pero si de repente pasa un muchacho joven, señor, atractivo, en el carro y baja a la ventana y dice, Luz, te llevo. Tú dices, no, gracias, porque no te... Pero si es simpático, de pronto sí te montas. Pero entonces, que me oyera Ozzy. Pero normalmente que tú dirías es, no, gracias. ¿Por qué? Porque no te conozco, no confío en ti. Entonces, confiar es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, puedes confiar en Él porque confía en su carácter, confía en quién es Él y sabes en quién estás poniendo la confianza. Y la tercera clave es entrega total. Digan conmigo, entrega total. Para dejar que Dios sea Dios, debemos soltar nuestro deseo de controlar todo y rendir su voluntad. O sea, rendirnos a su voluntad y soltar a Dios todo el deseo de controlar. Cuando yo di esta enseñanza, yo estaba recién operada y les conté que el domingo que estaba en el hospital, en la mañana, y me dio un ataque de ansiedad y puse adoración, me puse a orar, me puse a hacer, no podía hacer grounding porque estaba en el cuarto, no había ni una matica para meter los pies, pero estaba así, tenía una ansiedad, eran las 5 de la mañana y me puse a adorar y me puse a hacer ejercicio de respiración y el Señor me decía, cuando yo soy lo único que tienes es porque soy lo único que necesitas. Porque no me podía tomar ni la pastilla de la ansiedad. No podía comerme el pan hawaiano con mantequilla a las 12 de la noche para quitarte la ansiedad. O sea, solamente éramos él y yo en ese cuarto de hospital y el Señor me dijo, cuando yo soy lo único que tienes es porque soy lo único que necesitas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre confiar, o sea, entre la confianza y entre soltar? O sea, confiar y soltar. Yo les daba el ejemplo de la cámara maravillosa roja con negro que tiene Ronnie aquí tomándonos fotos espectaculares. Gracias, Ronnie, por tu servicio todos los meses. Ronnie un día se tenía que ir y él le prestó la cámara de $4,500 a mi hija Estefanía de 16 años. 15 en ese momento. No, este año, 16 años, y él se la prestó. Él no me preguntó, Nia sabe tomar fotos. Él no me preguntó, Nia me la va a cuidar. Él no me dijo, Paz, cuidado, se la van a dejar caer. O sea, él confió en mí porque me conoce. Cuando tú confías en Dios, porque conoces el carácter de Dios. Él dijo, yo sé que la Paz va a responder. Si pasa algo, yo confío que ella me lo va a cuidar porque ella sabe que eso es valioso para mí. Entonces él me la prestó y yo se la devolví. Gracias a Dios, como estaba. Estefanía debe estar diciendo, nunca más la voy a coger. Now that I know it's expensive. Entonces, eso es confiar. Confiar en Dios en su palabra, confiar en Dios en su carácter, confiar en Dios en lo que Él dice. Tú puedes confiar porque crees en Él.
y sabes quién es Él. Entonces, hace eso, agarra y tú. Entonces, eso sueltas. O sea, tú sueltas porque sabes en quién estás depositando lo que es valioso para ti. O sea, él soltó algo valioso porque sabía que lo estaba depositando en mí. Yo le deposito a Dios mis hijos, yo le deposito a Dios mis finanzas, yo le deposito a Dios mi matrimonio, yo le deposito a Dios este proyecto llamado Iglesia Miami, esta comunidad, porque confío en que en sus manos está mejor que las mías. Eso es soltar el control. Esta enseñanza a mí me impactó muchísimo y yo quisiera preguntarles a algunos de ustedes cómo impactó tu vida esta enseñanza. Por ejemplo, ¿cuántos aquí les ha costado trabajo confiar? Y ustedes sienten que, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de esto te motivó tal vez a decir, ¿sabes qué? Quiero conocer más a Dios, quiero confiar más en Él y quiero poder soltar y obedecer con, tú sabes, con mayor confianza. ¿Alguien aquí le pasó eso? ¿Alguien quiere decir, compartir brevemente? Leo, mira Leo. Leo, allá Leo. Pásale el micrófono a Leo. Hello. Yo no sé por qué el Señor me puso a esta hora a hablar, pero yo soy malo para esto, perdóneme. Pero sí sé que puso algo en mi corazón que dijera esta tarde, y es que lo que recuerdo en esa enseñanza fueron los codazos que mi esposa me daba. Me decía, eso es para ti, pero escucha, pero no sabía lo que el Señor estaba preparando para mí en ese entonces. Y ahorita viéndolo, pude comprender todo lo que Él está preparando para mí, o sea, lo que está haciendo en mi proceso, porque ahorita estamos pasando por un proceso del tema del controlar. Y yo decía, yo pensé que yo tenía todo bajo control, que yo quería tener todo bajo mi pie, pero el Señor no lo quería así. El Señor me decía, o sea, con esa enseñanza, viéndola ahorita, no en aquel entonces, porque yo ese día salí como si nada. O sea, me entró por aquí y salió por aquí. Wow. De verdad, o sea, lo único diferente fueron los morados que te dejó Jennifer acá. Eso es lo único que me acuerdo. Pero sí lo que me mostró el Señor y lo que me ha venido mostrando es cómo ha venido preparando la tierra, y me dejó saber es que voy a remover esa tierra, la voy a poner fea, porque lo que van a hacer de ahí va a ser algo grandioso. Y le doy gracias a Dios primeramente y a las personas que ha puesto en mi camino, porque ha sido, no quería llorar, pero entonces lo que ha hecho en mi vida algo grandioso, y me ha dado cuenta es de que me ha dicho, necesito quitarte algo, y me lo confirmó con lo que tú dijiste sobre el tatuaje ahorita. Me hizo destruir, deshacer para hacer algo nuevo. Entonces, cuando Él me quita todo eso, me destruyó por completo, porque, o sea, cuando digo por completo, tuve pensamientos de locura, pensamientos que me llevaron tan bajo que el Señor me permitió llegar hasta el fondo y rescatarme de ahí para decirme, tranquilo, yo estoy contigo. Te meto a ti, pastor, porque en ese tiempo también recibí una llamada en el momento de aflicción de la persona que menos esperaba, era tuya, y me escribiste en ese momento. No sé si te recuerdas cuando me escribiste, y te lo dije esa tarde, y me dijo, el Señor me dijo, el pastor me dice, Dios está contigo, porque esa era mi cuestión. Yo quería saber si el Señor estaba conmigo en ese tiempo. Y me dijo, estoy contigo, déjame decirte que Dios está contigo, sin yo preguntárselo a Él, pero Dios me estaba hablando a través de Él. Y esa tarde para mí fue algo demasiado tremendo. Y a raíz de todo ese tiempo hasta ahora que me ha venido adiestrando, el Señor me dice, necesito quitarte todas estas cosas, porque yo quiero que tú me dejes el control a mí. Porque yo soy el que voy a tener el control en tu vida, para que todo lo que tú hagas en esta vida sea para Él, y que yo le dé la gloria a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. De verdad que me gustaría, y comparto esto con ustedes porque es algo que esta mañana lo quería hacer, pero no sé por qué me lo hizo hacer delante de tanta gente. Porque va a quedar grabado ahí en el segundo ahora aquí. De verdad que Dios ha sido muy bueno, y Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida, y lo va a seguir haciendo. Y eso que no le gusta, eso que dijo que no era bueno para hablar. ¿Qué opinan de Leo? Lo hizo espectacular. Wow.
Bueno, veamos ahora el clip de la tercera enseñanza que se llamó la más reciente y la última favorita de su pastor, Cajas Llenas. Pero hay un paradigma en la iglesia cristiana que está errado. Por un lado, creemos que esto es ser más espiritual. Y que ser pobre es ser espiritual. Y creemos que humildad se refiere a no vivir en escasez, o sea, vivir en escasez. Y hay otro paradigma errado, y es que creer que abundancia se refiere a materialismo y vanidad. O sea, como que Dios es Santa Claus que te tiene que dar todos los caprichos de tu corazón. ¿Dónde está la diferencia? Te voy a explicar la diferencia. La diferencia es que el materialismo y la vanidad tiene que ver cuando tú crees que Dios te tiene que dar todo, porque tu identidad y tu valor está en lo que tienes, no en quién eres. Te sientes mal si no tienes la casa que siempre quisieras tener, el carro que siempre quisieras tener, y eso habla de vacíos en el corazón. Dios no te da abundancia para llenar los vacíos. Dios te da abundancia porque Él es un Padre generoso y abundante, que es diferente. ¿Ok? Entonces, si tu corazón es un corazón sin identidad, vacío, que se siente validado y amado por lo que tiene, tú no calificas para recibir abundancia. ¿Por qué? Porque la abundancia Dios la da para compartir y hacer a otro partícipe de lo tuyo, para generar vínculos de unidad, para que haya armonía, porque ahí es donde Dios puede enviar bendición y vida. Pero las personas que tienen vacío en su corazón no comparten, sino que todo lo acumulan, porque ellos sienten que cuando dan de su valor, dan su identidad. Entonces ellos necesitan tener lo más posible para sentirse lo mejor posible. ¿Por qué tiene que ser de la abundancia? Porque si esta es tu vida emocionalmente, financieramente, tú lo que tienes de cosas te alcanza para sobrevivir, ni siquiera para vivir. Entonces tú no puedes dar desde la escasez, porque lo poco que tienes lo tienes que usar para sobrevivir. Necesitas vivir así, porque damos desde la abundancia, desde lo que rebosa, donde tú te sientes que tienes todo cubierto, y a la misma vez de lo que queda tú empiezas a darle a otro, empiezas a darle a otro, y entonces puedes hacer a otros partícipes de lo tuyo, generar vínculos de unidad para que haya armonía y Dios envíe bendición y vida eterna. Gracias. JV, ¿por qué le colocaste Cajas Llenas a esta enseñanza? Yo creo que a veces la gente, aquí hay gente que lleva con nosotros mucho tiempo. Hay una familia, una señora cubana con su mami que vinieron a las 10. Ellos vinieron por primera vez aquí hace tal vez como unos 3 meses. En mi punto más bajo, cuando estaba a punto de tirar la toalla. No me sentía bien físicamente, emocionalmente. Y yo venía en el carro, me acuerdo que te venía diciendo, yo no aguanto más. Porque es que a veces ustedes no saben las luchas que yo tengo y cómo yo llego aquí, y yo les doy palabra que yo sé que viene del cielo, pero ustedes no saben a lo que yo me sobrepongo, como a lo que tú te tienes que sobreponer para venir. Tú no siempre quieres venir. Yo no siempre quiero venir. Y llegué y me acuerdo y me encontré, me dicen, JV, hay unas señoras peruanas ahí que te quieren hablar. Y cuando yo la veo, yo no la había visto hace años porque ellas habían estado con nosotros desde la iglesia en Kendall. 25 años, pero no la había visto hace 10 o 13. Y cuando la veo me dio una alegría tremenda y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me abraza y me dice, Dios me trajo para decirle algo. Dios me trajo para decirle que todavía tienes mucho para dar. Dios me trajo para darle las gracias porque mi vida ha sido transformada por lo que Dios hizo en mi vida a través de usted. Y como la mía, miles. Me dijo, yo no quiero que usted se rinda. Y Dios me trajo aquí a decirle que no se rinda. Que así como yo lo sigo, muchos le seguimos. Y que va a llegar el momento que muchos hijos regresarán a casa. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa es tener un sueño y otra cosa es tener el carácter para perseguir ese sueño hasta que se haga una realidad. Una cosa es anhelar ver cosas que Dios te muestra, y otra cosa es atreverte a ir en contra de la corriente de la misma iglesia, de la misma religión, ver sufrir a tus hijos, ver sufrir a tu familia, sufrir financieramente, porque estás tan convencido
de que Dios te ha mostrado de que hay una iglesia que no existe, que te ha llamado a construir. Y cuando tú empiezas a compartir estas cosas al principio, la gente no te entiende y creen que tú eres un loco, porque todos aquellos que vamos adelante como pioneros, siempre al principio somos locos hasta que se manifiesta lo que hemos hecho. Y entonces pasamos de ser los locos a ser las personas que la gente admira. Y el problema de ser un trailblazer es que tú sabes que hay una manera mejor de hacer las cosas y tú no mueres tranquilo hasta que tú no ves que las cosas se están haciendo de la manera correcta como se deberían hacer. Y dentro de esta pasión, mi deseo siempre ha sido generar una comunidad, no una institución. Yo pastoreé una iglesia de 6,000 y algo personas. Bautizábamos 10,000 personas al año. Y yo le dije un día a mi esposa, yo no estoy dispuesto a dar el resto de mi vida por esto. Yo no creo que esto es lo que habla la Biblia. Entregamos todo, comenzamos de cero y yo le dije, yo anhelo crear una comunidad. Por eso le doy tantas gracias a Dios por lo que estamos viviendo aquí, porque haberlo perdido todo nos permitió recuperar lo que la Biblia dice en Hechos 2, donde dice que tenían todo en común, que lo que se reinaba era el amor. O sea, una cosa, y dice que Dios añadía a esa comunidad los que iban siendo salvos. Y yo dije, wow, Señor, ¿dónde está el secreto de una comunidad? Y el Señor me dijo, en el compartir. El secreto es compartir. Me dijo, hijo, quiero que generes una cultura de compartir. Quiero que generes una cultura de compartir. ¿Por qué? Porque compartir es diferente a dar. Dios no está en contra del dar. La Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y el dar manifiesta tu generosidad. ¿Qué es dar? Dar es que yo tome algo que es mío y le diga, don Oscar, ahora eso es suyo. O sea, dejó de ser mío porque lo di. Compartir es diferente. Compartir es que algo mío, yo le digo, vamos a hacer esto juntos, y ahora pasa de ser mío a ser nuestro. ¿Entienden la diferencia? Ambos estamos conectados. Por eso compartir es lo único que genera un vínculo de unidad. Dar genera agradecimiento, pero no genera un vínculo de unidad. Porque yo no necesito seguir caminando con él cuando le doy. Yo puedo darle y olvidarme de él. Pero si yo quiero generar una comunidad, yo tengo que compartir. Y esto nos obliga a caminar juntos. Esto es más difícil porque somos diferentes, porque somos de crianzas diferentes, porque vamos a tener roces, porque nos vamos a herir, porque todo el mundo hiere. Vamos a tener que perdonarnos, vamos a tener que morir al resentimiento. Entonces, donde hay una cultura de compartir, se generan vínculos de unidad. Donde se generan vínculos de unidad, la Biblia dice que se genera armonía. ¿Y cómo dice el versículo, Jessy? Salmo 133, 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida para siempre. Cuando yo doy, expreso generosidad, expreso amor y compasión. Y se expresa algo de la vida de Dios. Pero cuando yo comparto, se genera armonía. Y ahí envía Dios bendición y vida eterna. Hay una expresión de la vida de Dios que no existe y que ni siquiera la generosidad la puede hacer. ¿Me estoy haciendo entender? Y el amor se intensifica. El amor se intensifica y es real. Así es. Entonces, todo lo que mi esposa y yo hemos hecho en este tiempo se resume en querer generar esta cultura de compartir para que hayan vínculos de unidad, para que se produzca la armonía y se exprese la bendición y la vida de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cajas llenas? Porque esa fue la pregunta. Porque yo no puedo compartir lo que no tengo. Si yo no tengo esto, yo no tengo nada que dar. Nada con que generar vínculos. No podemos compartir desde la escasez. Hay que compartir desde la abundancia.
Por eso Dios nos ha llamado a todos aquí, no a una institución. Iglesia no es una institución, existe corporativamente. Iglesia somos familias. Y estoy aquí para decirte que el día que se predicó esto, cambió tu vida para siempre. Y si tú venías en una mentalidad de escasez y en un ciclo de escasez, quiero que sepas que has entrado en un ciclo de abundancia. Quiero que recibas eso con fe, porque el primer interesado de expresar su vida y su bendición en este lugar es Dios. Y Él sabe que no hay bendición y vida sin armonía. Él sabe que no hay armonía sin vínculos de unidad. Y Él sabe que no hay vínculos de unidad sin compartir. Y Él sabe que no podemos compartir sino desde la abundancia. Amén. Por eso se llamaba Cajas Llenas. ¿Quién aquí vivía con una mentalidad de escasez y siente que esta enseñanza cambió su manera de pensar? Dinos un área en tu vida en la que puedes notar ese cambio. ¿Quién se anima? Ajá. ¿Quién aquí siente que esa enseñanza le pegó por dentro y dijo, wow, yo necesito salir de mi mentalidad de escasez? El señor Oscar, espérate. Lo que pasa es que yo hablo desde el punto de vista de otro orden, ¿no? O sea, dentro de lo mismo, pero tú sabes que uno por principio, por formación, maneja la abundancia con criterios de escasez. ¿Me entiendes? Entonces, hay veces que hay que estar muy claro con eso, ¿eh? Y quizás esa filosofía, ese principio, limita a la gente a hacer otro tipo de cosas. ¿Ves? Entonces, realmente no hay que tener cuidado, sino que bajo este esquema, como estás presentando, y teniendo inspiración divina, debemos hacer reflexiones pues que permitan que a lo mejor no están así, sino simplemente dejar que Dios te inspire, te direccione y en función de eso alcanzar tu objetivo. Muy bien. ¿Me entiendes? Excelente. Muy bien. Johnny quiere decir algo. Señor Oscar siempre tiene unos códigos ahí. No, adultos. Y siempre le digo a esta comunidad joven que es importante que escuchemos con otros oídos lo que la gente mayor tiene que decirnos, porque muchas veces cuando eres joven los códigos te pasan como por encima y no alcanzas a digerir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y creo que este punto de la abundancia es muy importante, y te decía Pastor José, decía empezamos de cero, pero yo quiero decirles algo, que nosotros nunca empezamos nada de cero. Creo que la experiencia pasada es la que construye una diferente perspectiva para construir lo que viene, y ahí creo que es donde está muchas veces esa mentalidad de escasez, de que quizás como tú viviste con tu familia, quizás como tú viviste cualquier situación difícil, como lo hablaban muchas enseñanzas, construye un paradigma, y basado en eso como que tú actúas. Dice, estoy comenzando de la nada, De otra la vez, nada. de cero. Y yo le decía a mi esposa estos días, yo le decía, nadie comienza desde cero, porque si comenzaras desde cero, se olvidarían el dolor que sufriste, se olvidaría la situación que pasó, y empezarías con enseñanza que obtuviste. enseñanza y el conocimiento. O sea, tú no empiezas, dice uno, fracasé en este negocio y empecé de cero. Eso no es cierto. Tú comienzas de una diferente perspectiva, y esta casa está comenzando de una diferente perspectiva. Amén. En la cual han habido situaciones en que hemos tenido que enfrentar ciertas situaciones, pero no estamos empezando de cero. Y eso es lo que yo te quiero decir. La escasez comienza cuando nosotros pensamos en eso, y creo que somos muy abundantes en lo que Dios nos está dando, y mientras tú sigas dejando que eso fluya, más va a venir a tu vida. Amén. Más va a venir a tu vida. Entonces lo que decía Pastor Jesse es, el temor es como ese tapón que no nos permite seguir dejando que fluya lo que hay dentro de cada uno. Entonces creo que esa parte de abundancia, como dice el señor Oscar, ese esquema es clave, y creo que con José y con Jesse les agradezco por practicar eso que tú estás diciendo, porque han sido años que para mí al principio yo veía cosas de José y yo decía, no, yo necesito un líder que me lleve a otro nivel, necesito un líder quizás que me digas esto, lo otro, lo tal. Pero cuando tú entiendes
y vas en ese proceso, los dos juntos caminando de la mano. Cuando digo, José, esto no es así, él me dice, ponte la camiseta, y toda esa situación, se genera esa dinámica que acaba de decir José que ocurre. Esa armonía, esa bendición, y lo que viene de que el agua se va secando y cruzando al otro lado. Pero creo que es donde ocurre esa dinámica, cuando compartimos, no cuando José no me dijo, mira, aquí está lo mío y vete para un lado a hacer lo que eso. Hemos venido caminando juntos con muchas situaciones, pero clave que eso es lo que ha hecho de que podamos disfrutar esa armonía y todos aquí puedan disfrutar la armonía de lo que Dios tiene para esta Amén. casa. Así es. Wow. Qué lindo escucharlos. José Miguel quiere decir algo. José. O sea, en el mismo tema, creo que de nuestros países traemos una mentalidad con respecto al dar o a la generosidad. Y es como dice el señor Oscar, es como una mentalidad de escasez porque estamos acostumbrados a dar limosna o a dar de lo que nos sobra o de lo que nos está molestando por ahí en el bolsillo. Entonces, yo creo que mensajes como estos no son lo común, o sea, o no es lo que nosotros traemos atrás. Y nada, creo que es un mensaje muy poderoso porque te obliga a pensar desde la abundancia y no desde la escasez, que es lo que me parece que traemos de nuestros países. Totalmente. Exactamente. Gracias, José. Ya para terminar, te tengo una última pregunta. ¿Qué efecto te gustaría que estas enseñanzas tuvieran en las personas de nuestra comunidad, especialmente ahora que estamos entrando a una nueva etapa como iglesia, a punto de comenzar un nuevo año? Yo me tengo que remontar a Juan 30:31, cuando Jesús dice una frase que me parece tremenda, que creo que ha sido mal predicada. Yo creo que a mí muchos pastores que me deben odiar porque yo digo que muchas cosas han sido mal predicadas y ellos dirán que bueno, que qué me creeré yo. Y Jesús dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Y creo que usamos eso de una manera incorrecta. Esta palabra permanecer significa seguir caminando sobre algo que se te enseñó. Entonces nosotros aquí venimos y somos inspirados. Yo sé el don de inspiración que Dios me ha dado. Yo sé que Dios me permite, digamos, conocer misterios de su corazón y poderlos bajar a la tierra de una manera sencilla y ustedes decir, wow, qué tremendo, fíjate, una cultura de compartir, vínculos de unidad. Mira la diferencia entre dar y compartir, produce armonía. Entonces yo sé que ustedes ven eso y dicen, wow, porque yo mismo lo digo. Si yo estoy preparando la enseñanza, yo digo, aleluya, y ella pasa detrás de mí y dice, tan lindo, se ministra solo. O sea, yo sé lo que Dios me ha dado. Entonces cuando yo vengo aquí, mi don es inspirar. Mi don es inspirarte con una palabra que viene del corazón del Padre. Pero el problema es que la inspiración no cambia vidas. La inspiración no transforma. Si ves, la inspiración lo único que puede hacer es abrirte el entendimiento e inspirarte. ¿Inspirarte a qué? Inspirarte a caminar de una manera diferente. Entonces, la inspiración es mi responsabilidad porque es el don que Dios me dio. Pero el permanecer en lo que se te inspiró es tu responsabilidad. Entonces tú aquí cualquiera dice amén y aleluya. Y vamos a perdonar a la suegra. Hasta eso, aleluya, tú sabes. Yo sé que a eso le decimos amén como si nada. Hasta que te la encuentras te encuentras a la suegra en la casa otra vez. Esta mi suegra me está viendo. ¿Qué pasa? Que el mundo real está allá. La razón que tú eres inspirado aquí es porque aquí estamos en un ambiente de adoración, un ambiente de conciencia de su presencia, un ambiente de fe, porque nos alimentamos de la fe los unos a los otros, y aquí abrazamos la verdad de Dios. Pero tú la abrazas aquí porque afuera es muy duro abrazarla. Afuera es casi imposible verla. Entonces aquí la ves. Pero la idea es que cuando tú la abraces aquí, tú no la sueltes allá. Que al primer obstáculo tú no digas, viste, es que todo siguió igual. Claro que sigue igual. ¿Quién te ha dicho que lo que yo te enseño aquí va a cambiar a tu jefe?
¿Quién te dijo que lo que yo te enseño aquí te va a pagar la Mastercard? ¿O se va a llevar las 80 libras? Lo que va a cambiar tu vida es lo que se te inspiró aquí, que tú salgas y a pesar de la realidad que continúa sucediendo allá, tú permanezcas caminando confiado en la verdad que escuchaste en este lugar. Entonces, cuando tú caminas en eso, Jesús dijo, el que permanece en eso conocerá la verdad. No dice la escuchará. No dice será inspirado por la verdad. Dice conocerá, de coito, de intimidad. Se compenetrará con la verdad. La verdad dejará de ser una revelación intelectual y espiritual y habrá una conexión de corazón a corazón con una verdad que va a empezar a manifestarse de manera real porque tú tomaste la decisión de pasar de inspiración a obediencia. De inspiración a fe. Entonces, yo te puedo inspirar, pero solo tu obediencia, esa inspiración te va a transformar. Entonces, ¿cuál es mi deseo? Yo no quiero ser una iglesia de inspiración únicamente. Yo quiero ser una comunidad transformadora. Yo quiero que ustedes salgan inspirados, vivan, porque tú no vas a ser transformado aquí. Es en la obediencia a la inspiración serás transformado allá. Y en esa inspiración en práctica que transforma, será transformado tu entorno. Tú no puedes esperar a que tu jefe cambie para tú cambiar. No. Cuando tú camines en esa inspiración y seas transformado, entonces Dios podrá hacer algo en tu jefe. Entonces ese es mi anhelo, baby. Mi anhelo es seguir siendo esta comunidad de cultura de compartir. Mi anhelo es que las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, o sea, que no perdamos esta esencia, pero que al final entendamos que iglesia no es esto. No somos un evento. Somos un lugar de inspiración para que luego ustedes conviertan la inspiración ustedes. Sí, esos son los misterios que Dios me revela que parecen sencillos y no lo son tanto. Ustedes son los responsables de que la inspiración del Espíritu se convierta en una transformación real en tu vida.